Aproximadamente el 20% de los embarazos generales de la Argentina corresponden a menores de 19 años. Es decir, que 1 de cada 5 embarazadas es una adolescente. ¿Se cuidaron todos en la primera relación sexual que tuvieron? Sí, en la primera sí. Sí, por el caso. ¿Y el resto? El resto a veces sí. A veces sí, a veces no. Muchísimos adolescentes dicen que la primera relación sexual no embaraza. Y no es verdad. Y con la píldora es como que te tratás de salvar, pero uno nunca sabe. Hay varias amigas que tomaron la pastilla del día después y quedaron embarazadas igual. Los adolescentes tienen hoy su debut sexual en promedio a los 15 años. Sobreestimulados eróticamente por medios masivos, por internet y por imágenes comerciales, viven la sexualidad de manera diferente a lo que era años atrás y los miedos también son otros. ¿Qué le tienen más miedo? ¿A quedar embarazadas o a tener enfermedades de transmisión sexual? Enfermedades, sí. Enfermedades. ¿Por qué le da más miedo una enfermedad de transmisión sexual que vos quedes embarazada? Y porque la enfermedad es difícil de curar o ya directamente no se cuida, como el SIDA, no se puede curar. Todavía no hay una solución para curarlo. Los adolescentes, hoy, la mayoría, saben respecto de las enfermedades de transmisión sexual muchísimo, muchas veces hasta los micrones que miden los virus. El problema está en que lo saben como quien recita un título, un slogan determinado, pero no pueden explicarlo en profundidad o repiten lo que los amigos mencionan. ¿Y con qué impedís las enfermedades de transmisión sexual? Y no, cuidándose siempre. ¿Con qué? Y con ya sea pastillas o inyecciones o preservativos. Pero no cuidás, fíjate, no cuidás la enfermedad de transmisión sexual con las pastillas. Ahí está. Muchas veces la desinformación los lleva a cometer errores y sin pensar en las consecuencias eligen las vías de escape más fáciles a la hora de evitar un embarazo no deseado. Lamentablemente, cuando se produce el embarazo no deseado en las adolescentes, tienen libre acceso en el mercado farmacológico a una medicación que consiste en prostaglandinas que tienen efectos sobre el útero. La tomarían para inducir contracciones, para interrumpir el embarazo. Por supuesto, esta medicación está absolutamente prohibida en el embarazo y de hecho se debe vender bajo receta archivada. Pero la información popular y lo que nos relatan los pacientes nos dice que la compran en farmacias sin ninguna dificultad. Hoy los adolescentes utilizan a la llamada píldora del día después como método anticonceptivo regular, desplazando a los convencionales. Sé que es una pastilla que después de que tenés relaciones y no te cuidaste, o sea, la tomás y supuestamente te viene. Además no hay que hacerlo así de costumbre, sí, porque digamos, te puede afectar. Porque hay algunas chicas que en vez de cuidarse toman las pastillas en todo momento. La popular píldora del día después, que en realidad es la anticoncepción de emergencia, se utiliza cuando ha habido una relación sexual accidental y hay alta tasa de embarazo no deseado. El problema serio es que las jóvenes la utilizan como método anticonceptivo mensual, entonces tienen relaciones sexuales sin cuidarse y toman la pastillita mágica. ¿Tomaste alguna vez la píldora del día después? No. ¿Nunca? ¿Conocés nunca. gente, chicas que hayan tomado? Sí, amigas mías, sí, todas, casi todas. ¿Casi todas? Sí. ¿Por qué? Por un descuido, digamos, del hombre también. Trato de tomar todas las precauciones posibles. Soy de los que se cuidan, pero la calentura a veces puede. No deja de sorprender que en las guardias de los hospitales y consultorios aparezcan casos de adolescentes con enfermedades de transmisión sexual que se pensaban eran parte del pasado. Estamos encontrándonos con que nuevamente han empezado a aparecer con mucha importancia enfermedades que en otro minuto no lo hacían, como es la sífilis, que estaba como perdida y de vuelta para nosotros hoy forma parte de un análisis de rutina. ¿Vos me estás diciendo que hay un brote de sífilis en la capital federal? Yo no te puedo decir que hay un brote de sífilis. Pero que hay un incremento en Yo la lo que te cantidad puedo de decir casos. es que hoy un adolescente que ha iniciado sus relaciones sexuales no puede no estar chequeado con
un análisis para tratar de identificar si está portando o no la enfermedad. Pero ves más casos que antes, o sea, ves más sífilis que antes. Absolutamente. Ahora es increíble porque si vos preguntás a los adolescentes, le tienen más miedo a la enfermedad de transmisión sexual que a quedar embarazadas. Es como una contradicción. Bueno, es que en verdad yo te diría que hay más embarazos tempranos no controlados y hay mucha más enfermedad de transmisión sexual, y esto es producto de falta de asesoramiento adecuado, falta de promoción adecuada vinculada a la utilización del preservativo como el método de barrera indiscutible para el bloqueo de todo este tipo de enfermedades, no solamente enfermedad de transmisión sexual, sino del bloqueo del embarazo. A casi 2 años de la ley que la hizo obligatoria en todos los niveles, la educación sexual sigue siendo una materia pendiente para la mayoría de las escuelas. Ni en las familias ni en los colegios se habla de sexualidad. Los chicos reciben la información de sus padres. ¿Tuvieron educación sexual en el colegio, chicos? No. ¿No? Vamos a escuela católica. La otra vez estábamos hablando con la profesora de biología que no nos podía hablar de preservativo tampoco, de esas cosas, de la pastilla del día después, del DIU, esas cosas. No te podía hablar. No, El colegio no lo permite. No lo permite. El país está analfabetizado respecto de la sexualidad y de la educación sexual. Se aprende mucho de la calle. Sí, de las amistades. Se aprende demasiado de la calle. De a poco la generación que hoy es padre de adolescentes tiene que aprender que hablando se previene, que hablando se informa, se educa. El concepto popular que hablar estimula, o sea, porque un adolescente sepa cómo evitar un embarazo y cómo evitar enfermar para no morir, le permite llevar una adultez más sana. El SIDA, como otras enfermedades de transmisión sexual, son percibidas por los adolescentes como riesgosas, pero paradójicamente actúan como si se tratara de enfermedades crónicas. Las cifras demuestran que los jóvenes continúan siendo una población vulnerable. Más del 35% de los casos de VIH corresponden a una población de entre 15 y 29 años. Sin embargo, cierta sensación de inmortalidad e inmunidad en los jóvenes contribuye a que no siempre tomen los recaudos necesarios en sus relaciones sexuales.